hubo avances científicos en cuanto a la detección y en cuanto a la prevención de enfermedades, hubo mejoras en lo que es agua corriente, en lo que es higiene, que hicieron posible que la sociedad se vaya fortaleciendo y vaya pudiendo crecer. También, si hablamos de las condiciones sociales, hicieron que las personas salgan las mujeres sobre todo, a partir de las cuestiones de género, salgan a trabajar, que las familias se fortalezcan y tengan mejores condiciones económicas. Todo eso hizo posible que se vayan fortaleciendo las personas y que los adultos mayores vayan llegando con mejor calidad de vida a sus años que fueron acumulando. También la formación de recursos humanos especializados en el tema hizo que se le vaya dando que se le vaya dando forma a aquellas necesidades y que se vayan cubriendo las necesidades que las personas iban necesitando. Entonces eso hizo que la sociedad toda se vaya tendiendo al envejecimiento, que es lo que tenemos hoy. Pero hay algo que está bueno que nos empecemos a plantear, y es que, bueno, ¿tenemos años o tenemos calidad de vida hoy en los años que tienen estos adultos mayores? Tenemos una sociedad envejeciente, pero esta sociedad envejeciente ¿tiene calidad de vida o tiene cantidad de años? Porque la idea es que tenga las dos cosas. La Organización Mundial de la Salud dice calidad de vida global disfrutada, que es esto de qué porcentaje de disfrute tienen las personas mayores hoy en día, ¿sí? Que es lo que espero que todos apuntemos a querer lograr. Si tuviéramos que definir el envejecimiento, ¿qué sería el envejecimiento? Para arrancar, tenemos que decir que esto es una condición a cualquier ser vivo sobre el planeta, digamos, no solamente es una cuestión humana, ¿sí? Y es un conjunto de modificaciones morfológicas, fisiológicas, bioquímicas y psicológicas que son consecutivas a la acción del tiempo sobre los seres vivos. Por supuesto que tiene características particulares en cada especie viviente, igualmente que las expectativas de vida. ¿Por qué? Porque nosotros hoy como expectativa de vida tenemos una expectativa de vida de 79-80 años. Piensen que hace 10 años atrás la expectativa de vida era de 72 y 10 años atrás era de 65. Así que es probable que nuestros hijos, la generación de nuestros hijos llegue a los 100. Entonces fíjense cuánto tiempo más seguimos viviendo, seguimos gastando recursos y seguimos necesitando cosas nuevas y atención también. El hombre envejece sobre la base del capital genético con que nació y los aportes físicos, dietéticos y culturales que cultivó. Yo siempre digo, la prevención del envejecimiento es lo que logramos nosotros en nuestros años jóvenes, en base a cómo vivamos, cómo nos cuidemos, qué ejercicios estamos haciendo y demás, hace que mejor o peor sea nuestro envejecimiento. Y por supuesto las diferencias culturales, no es lo mismo envejecer en África, en Asia, en países en guerra, en países donde los recursos son absolutamente carenciados, que en países desarrollados, donde los accesos a la salud, el transporte, la alimentación son distintos, ¿no es cierto? O sea que ahí está interfiriendo las expectativas de vida y la calidad de vida de manera directa. Podemos hablar de tres tipos de envejecimiento, y es el envejecimiento normal, el envejecimiento patológico y el envejecimiento pleno. El envejecimiento normal es aquel que empieza a darse desde que nacemos, o sea, desde que nacemos nosotros comenzamos a envejecer, más allá que nuestros estereotipos sociales no nos dejen ver a un bebé como envejeciente y sí lo hagamos con él como un adulto mayor. Pero cada persona, la edad que tenga, es un día menos de vida, ¿no? Y esto tiene que ver con el concepto de envejecer. Es el envejecimiento sin enfermedad o limitación y está experimentado por todas las personas. El envejecimiento patológico es aquel que tiene enfermedad o limitación, es más frecuente en edades avanzadas, generalmente está asociado a algún tipo de dependencia. Y el envejecimiento pleno es lo que tenemos que estar buscando, que es aquel que tiene máxima calidad de vida y funcionalidad, que no tiene enfermedad y que es productivo, es satisfactorio y está asociado a la máxima calidad de vida. Esto no quiere decir que no haya algún deterioro propio del envejecer o que algún aspecto de la sensorialidad esté disminuido, pero eso no lo hace, no quiere decir que porque haya una limitación o una disminución en alguna función ya no sea pleno, ¿sí? Hay algo que me parece súper importante, que es empezar a definir qué vamos a usar cuando estamos hablando de adulto mayor. ¿Qué vamos a usar? Vamos a usar el término abuelo, vamos a usar el término adulto mayor, viejo, anciano, geronte, persona de edad, persona añosa. ¿Cuál hay que usar? Es muy común estar en un lugar donde hay adultos mayores y escuchar el término abuelo. Venga abuelo, o los geriátricos es muy común escuchar el término abuelo. Abuelo es un término que está dedicado absolutamente al cumplimiento de un rol.
un adulto mayor que no es abuelo, ¿merece ser tratado como tal? Claro. ¿Cuántas veces nosotros caemos en esto de venga abuelo y esa persona no tiene nietos, no se reconoce como tal, o incluso a veces estamos tocando alguna parte emotiva de su vida que ha quedado sin llenar? La Organización Mundial de la Salud en un par de jornadas lo que dijo fue: el término abuelo a veces puede ser sinónimo de maltrato. A personas que no cumplen ese rol y demás, muchas veces puede llegar a tener algún aumento de la hipersensibilidad de la persona. Convencionalmente, desde los 40 a los 65 años de edad podemos hablar de mediana edad, ¿sí? Que es el adulto. Desde los 65, 60, pero hay quienes dicen 65, se habla de tercera edad o vejez. Y lo mismo, como hablábamos recién del aumento de las expectativas de vida, como hay personas cada vez más mayores de 80 años en este mundo, se empieza a instaurar el término de cuarta edad, que es el sinónimo de vejez avanzada, y se lo dejan para las personas que ya pasan los 80 años de vida. ¿Quién es el senescente? El senescente es la persona vieja, digamos, la persona que pasa los 90 años, y hay un dicho que dice que para llegar a viejo hay que vivir muchos años y para ser senescente hay que vivir muchos años más. Y después está la parte de la senilidad, que no quiere decir, que muchas veces lamentablemente caemos en esto, pero no quiere decir que sea sinónimo de vejez. La senilidad es el sinónimo de envejecimiento patológico. Y por último estamos hablando del anciano sano, que es el que mantiene en equilibrio las esferas psicológicas, biológicas, social y espiritual. Puede tener alteraciones morfológicas y funcionalidades en órganos y tejidos que pueden estar afectados, pero es como hablábamos recién, son propios del envejecer, son propios de algún tipo de deterioro, muchas veces puede ser leve o moderado, pero no están asociados a una patología o a una normalidad. La salud del anciano depende de su estilo de vida y estado de salud anterior, que tiene que ver con la higiene, nutrición, ejercicio físico, evitación de prácticas dañinas, prevención, que hacen durante toda su vida, adolescente, joven, adulta, y que son aquellas cuestiones preventivas que se tienen que ejercer para poder llegar a la adultez con algún tipo de calidad de vida mejor, aquellos que no lograron cuidar este aspecto. Cuando hablamos de prácticas dañinas, piensen ustedes cuántos adultos hoy, de 40, 45 y demás, ven tan subidos a un tren que no pueden bajar, y cuánto normalizan las cuestiones de estrés con las que aprenden a convivir. ¿Cuántos están acostumbrados a tomar un analgésico diario por alguna contractura que ya normalizaron? ¿Cuántos toman protectores estomacales por las cuestiones digestivas que cuando están nerviosos sienten y demás? Esas son normalizaciones del estrés, por lo tanto no se están evitando las prácticas dañinas presentes, que son cuestiones preventivas. Hay conceptos que están asociados a la adultez, al adulto mayor, que tienen que ver con la invalidez, y repito, no es sinónimo de vejez la invalidez. La invalidez es cuando se produce o se padece algún tipo de dependencia o de limitación. Y en adultos mayores se utilizan mucho las escalas de ABD, que son aquellas escalas que evalúan si el adulto mayor posee algún tipo de dependencia o de semidependencia. Se establecen hábitos como por ejemplo la higiene, la nutrición, los traslados, se evalúa si puede hacerlo solo, si necesita hacerlo acompañado por alguna persona que no está especializado, o sí por cuidados médicos establecidos. Entonces eso nos arroja a nosotros, las personas que trabajamos con los adultos mayores, el nivel de dependencia que tiene este adulto mayor para tomar las medidas que sean necesarias para la rehabilitación o el desarrollo de esas capacidades remanentes, ¿sí? Y la necesidad de ayuda o asistencia no se refiere exclusivamente a la atención médica, sino a la psicológica y la socioeconómica. ¿Cuántas veces nosotros terminamos asociando la invalidez con una cuestión física, y más de un adulto mayor lo que presenta es una incapacidad o una limitación producto de alguna consecuencia psicológica o alguna consecuencia socioeconómica que tiene que ver con los accesos que la persona tiene, los padecimientos que tiene, no solamente los dolores físicos? Bien, como yo les conté que íbamos a estar hablando del panorama general del adulto mayor, vamos a ver qué esferas tiene que ver con esta persona. La primera esfera que tiene que ver y hace incidencia directa sobre el bienestar del adulto mayor es el hogar.
seguramente ustedes escuchen en el relato de estas personas qué sentido de pertenencia tienen ellos a su casa. Posiblemente en muchos casos, dadas las generaciones anteriores como eran personas que nacían y morían dentro de su misma casa, vivían siempre, se casaban y se quedaban viviendo en su casa, se traían a sus papás, pero son personas que han desarrollado mucho sentido de pertenencia, por lo tanto es parte de su propio ser, el lugar donde viven. Y aquí es importante tener en cuenta que nosotros, cuando no valoramos bien las medidas de hospitalización o estamos decidiendo la internación cuando no es necesaria, estamos generando muchas veces, según sea el caso, todo lo que tiene que ver con el efecto traslado, que son las reacciones no deseadas a las mudanzas, que ya lo vamos a ver dentro de un ratito cuando hablemos de hospitalizaciones. Hay una diferencia entre la mudanza voluntaria y la mudanza no voluntaria. Cuando la mudanza voluntaria está dirigida, seguramente el adulto mayor entiende que esta mudanza es para dirigirse a un entorno más adecuado y muchas veces lo relaciona con una mejoría de la salud y el estado de ánimo. Sin embargo, los ancianos son más propensos a enfermar cuando se lo traslada sin una preparación adecuada, no le avisa que la decisión está pronta a tomarse, no le preguntan qué piensa. Cuando la decisión es ajena a ellos, se tomó, y además de que le avisaron tarde o temprano, pero se tomó sin su consentimiento. Por supuesto que estamos hablando de adultos mayores lúcidos, ¿sí? No estamos hablando de aquellos adultos mayores que no tienen capacidad de decidir por sí mismos o no tienen un juicio crítico presente y no han escogido libremente el traslado. Muchas veces en el consultorio se ve que el adulto mayor tiene mucho rechazo a mudarse cuando sí o sí es necesario, pero cuando a esa persona se la hace elegir entre todas las opciones que tiene, la resistencia cae por lo menos en un 50%. ¿Por qué? Porque no se pone como espectador de su propia vida y la está viendo desde lejos mientras todo el mundo está tomando decisiones de sí mismo, sino que se pone como protagonista, ejerce las decisiones correspondientes, empieza a decidir a dónde, cómo, con quién, y eso ya baja muchísimo la resistencia, la ansiedad o la depresión que puede ocasionar esta idea. Familia. Cosas complejas si las hay, ¿no? Y más en relación al adulto mayor. Por esta misma cuestión de cambios socioeconómicos que hablamos, podemos ver que se van complejizando las situaciones familiares. La madre está fuera mucho tiempo, trabaja a la par del padre, hay el número de hijos que tienen muchísimas actividades, jornadas extendidas, hay que salir a buscarlos, traerlos y demás, y siempre la cuestión del adulto mayor queda un poquito rezagada o después vamos a ver también que hay índices de maltrato que tienen que ver con el abandonar, con el correr, con el encerrar para irme a trabajar tranquila y hay cuestiones que muchas veces desde la ignorancia y hasta con buena intención terminan cayendo en malos tratos. Bien, también en las familias se provocó un cambio socioeconómico que tiene que ver con que el envejecimiento poblacional permitió que aquellos que antes eran las familias que estaban constituidas por padres, abuelos e hijos, empezaron a tener bisabuelos, abuelos, padres e hijos, y se empieza a hacer un poco más numerosa la familia con un montón más de necesidades que van surgiendo. Está visto que hoy la carga más social, económica, de apoyo y demás que está teniendo la sociedad es sobre lo que se llama la generación bisagra, que son esos adultos de entre 50 y 60 años, próximos a adultos mayores, que son aquellos que tienen al cuidado sus papás, en algunos casos tienen hasta cuidado sus abuelos, a la vez son abuelos tempranos, a veces por las dinámicas familiares son abuelos tempranos, entonces empiezan a soportar económicamente, en cuestiones de vivienda, de apoyo y demás, a todas las generaciones posteriores y anteriores, por eso se llama generación bisagra. Esa generación bisagra es la que soporta la mayor carga de estrés y de exigencias dentro de una familia. ¿Qué pasa en el matrimonio en los adultos mayores? Cuando se provoca lo que se llama el nido vacío, que es el alejamiento de los hijos del hogar nuclear, hay más tiempo libre entre los esposos y además, como generalmente el adulto mayor ya es jubilado, también tiene más tiempo libre también, además de la partida de los hijos, por la cuestión jubilatoria que comienza. Entonces, en general, las encuestas muestran que los adultos mayores refieren positivamente a su matrimonio. Esto es en general, porque después hay áreas donde hay resentimiento
casamientos con anterioridad, hay recelos anteriores, o son matrimonios que no tienen un nivel de bienestar, que muchas veces esto en los adultos mayores se aumenta por estas mismas cuestiones, por el tener más tiempo libre y por el estar en casa. Entonces son matrimonios que no son relatados como bienestar, o no son buenos matrimonios en el relato del mismo adulto mayor. Lo que sí está viéndose es que están aumentando los divorcios notablemente. ¿Por qué? Porque como la expectativa de vida es más larga, bueno, yo no quiero, si voy a vivir tanto, ya no quiero más vivir a la otra persona tanto tiempo, entonces están tomando las decisiones de divorciarse, y es notorio la cantidad de adultos mayores que se divorcian, cosa que nuestro pensamiento es como que son disruptivos, porque bueno, no, ya son viejos, ¿cómo se van a divorciar? Bueno, esto está pasando. La viudez de los adultos mayores, seguramente ya lo sepan hasta por pasar por la calle y ver quiénes son más las señoras grandes que los señores grandes que están caminando y que están andando. La proporción de viudez en el mundo es mucho mayor en las mujeres que en los hombres. Se dice que son entre 6 viudas y 4 viudos, entre 6 y 7 viudas y 4 y 3 viudos. O sea que fíjense que es bastante notoria la diferencia. Y las mujeres están mejor preparadas para afrontar la viudez. Generalmente se insertan mejor en un grupo de amigas, empiezan los viajes del club de abuelos, empiezan a asistir a centros de jubilados, a fiestas, a espacios sociorecreativos, pero el hombre no está tan preparado para la viudez, tiene relativamente pocos amigos varones, cosa que a la mujer no le pasa, y tolera muy mal la nueva situación. En cuestiones de roles, generacionalmente, imagínense a personas de 80, 70, ¿quiénes hicieron siempre las cosas de la casa? Bueno, entonces imagínense cómo los adultos mayores hombres no van a poder adaptarse bien al proceso si están haciendo cosas o necesitan hacer cosas que nunca hicieron todavía. Entonces, bueno, se asocia un poco con las cuestiones de roles que siempre han ejercido. Asimismo, más allá de que son menos los viudos, son los que más se casan. Las nuevas nupcias son mayores en hombres. Se casan más los hombres que las mujeres, 6 a 1. Los motivos mencionados como importantes para volver a casarse son, en primer término, el compañerismo, buscan el compañerismo, luego buscan la satisfacción sexual y en menor medida la salud y la economía. La economía es algo que están dispuestos a perder un poco, más allá a veces en favor del compañerismo. Los impedimentos a casarse muchas veces es la oposición de los hijos. ¿Cuántos hijos no quieren que sus papás se vuelvan a casar? Tienen miedo también a hacerse cargo de la persona con la que me estoy casando también, en caso de enferma, en caso de que haya otra limitación en comparación a lo que pasó. Y el miedo al padecimiento crónico, etc. Y bueno, aquellos que nunca se casaron, que también son un porcentaje activo de la sociedad, es solo el 5% de las personas mayores que no se casaron nunca. Y lo que se ve muchas veces es que tienen amigos, viven con familiares, están adaptados, en contraposición a este estereotipo social que tenemos que los viejos solteros están solos. O como había una vez una tendencia que decía los viejos se mueren antes, los viejos solteros se mueren antes o vienen locos. No, están bien adaptados, tienen su círculo social, tienen amigos. Y bueno, los que no se van a casar no se preocupen. Es verdad que hay más mujeres que hombres, sí. ¿Cómo impacta el trabajo y la jubilación en el adulto mayor? Si bien nosotros en Argentina no tenemos un régimen que exija, como si hay en Estados Unidos, por ejemplo, que la persona que se jubila se retire del sistema, por eso se habla de pasivo o del retiro, en Estados Unidos es muy común hablar de eso. Los adultos mayores en Argentina que no quieren jubilarse, sacando cuestiones de cuando trabajan en espacios formales y demás, que tienen que dar la baja y tienen que incorporar la jubilación a su vida, no es necesario y no es imprescindible, digamos, que lo hagan si quieren seguir trabajando en otras áreas. Hay adultos mayores que continúan trabajando o que se ponen como autónomos o que desarrollan sus emprendimientos. Y lo que es importante de plantear es todo lo que tiene que ver con la jubilación brusca. La jubilación brusca plantea un cambio de vida a las personas que tiene que ver con la disminución de ingresos, las modificaciones del rol social, que muchas veces genera patrones de ansiedad, de depresión, de desadaptación, porque lo que hice 40 años de mi vida, 30 años de mi vida, de un momento al otro
es cancelado y tengo que empezar a ver dónde me dirijo, pero esto provoca muchas veces síndromes que tienen que ver un poco con las cuestiones emotivas, consecuencia del retiro. Por eso es tan importante que hoy se está desarrollando tanto los programas de preparación para el cambio. A lo mejor escucharon hablar de los programas prejubilatorios, que son aquellos programas que empiezan a darse un año antes más o menos de la jubilación de la persona y empieza a darle la posibilidad de pensar esta crisis vital que tiene que ver con la jubilación y de desarrollar otros proyectos ocupacionales que la persona puede tener. ¿Cuántas veces escuchamos aquellos adultos mayores que empiezan a desarrollar hobbies porque tienen más tiempo y empiezan a hacer eso que siempre les hubiese gustado y que por el hecho de haber sido madre, trabajadora, bueno, padre también, no lo han podido desarrollar? Lo que se ve hoy en la sociedad es que muchos continúan activos, desarrollando tareas intelectuales, manuales, sociales, que les permiten integrarse a la sociedad y mantienen su potencial psicofísico y con un ingreso económico extra o no. Algunos los hacen por hobby, asisten a centros educativos de educación formal o informal, asisten a centros de día, a centros de jubilados, tienen causas más sociales, pero eso siempre posibilita que la disrupción entre jubilación y trabajo no sea tan marcada. ¿Cómo impactan las relaciones con los demás y la soledad en el adulto mayor? Es frecuente considerar que los adultos mayores están solos y nosotros pensamos muchas veces en las cuestiones que surgen enseguida es de asociar a los adultos mayores con la soledad. Por suerte, como yo recién les comentaba, lo de la inserción laboral o del mantenerse activo, esto no siempre está pasando y muchas veces las cuestiones de causas por la soledad sí están asociadas a la pérdida del nivel socioeconómico, las afecciones físicas o psíquicas invalidantes, la pérdida del cónyuge o la tendencia a la inactividad y las mudanzas. Esas sí son causas que son un poco más objetivas, que están asociadas por la soledad, pero sí se observan cambios culturales que tienden a la mayor socialización de los mayores hoy, como yo les comentaba. Hay una encuesta que se aplicó a jóvenes y se aplicó a adultos mayores y se les preguntó a los jóvenes cuáles eran los mayores problemas que debían tener los adultos mayores. Y después se le preguntó a los mismos adultos mayores cuáles eran los mayores problemas que ellos pensaban que tenían. Los adultos mayores contestaron que el bajo salario era el mayor problema. Si bien hoy el 90% de la sociedad percibe algún tipo de pensión, ya sea contributiva o no contributiva, en los regímenes jubilatorios, las pensiones y demás, está comprobado que no son suficientes para un nivel de vida adecuado. Después dijeron la salud delicada como una posible enfermedad o la cuestión de pérdida de la funcionalidad. La violencia creciente, que lamentablemente es un problema que no se está pudiendo resolver hoy en día y está en ascenso. Y la soledad. Fíjense que lo marcaron en cuarto lugar a la soledad. No les importa estar solos, disfrutan de su propia compañía o no sienten que estén solos. ¿Cuáles fueron las respuestas de los jóvenes? El primero, la soledad, que era el mayor problema. Fíjense cómo nosotros mismos vemos que los adultos mayores están solos. Después pusieron el bajo salario, las cuestiones económicas. Después pusieron la violencia creciente y por último la salud delicada. Porque todo lo que lo contestaron seguramente eran jóvenes, gozaban de buena salud y no lo padecían o aún no tenían el miedo a padecerlo. Sí pasa que hay modificaciones importantes en la personalidad de la persona que va creciendo. ¿Cuáles son esas modificaciones de la personalidad? El adulto mayor empieza a tener un grado mayor de cautela, precaución y prudencia. Fíjense con los hábitos de seguridad que tienen en su casa, con las cuestiones de confianza muchas veces ante la gente desconocida. Hay un aumento de la perseverancia, la rigidez y el miedo a los cambios. Esto de no, a esta edad para qué, se escucha un montón, el miedo a cambiar y demás, que es algo que hay que empezar a romper. Y empieza a haber una preocupación por las funciones corporales, por el estado y por la futura pérdida. Pero hay un término que es el término que más acompaña a los adultos mayores y que es la palabra de duelo, el duelar algo que se considera que se está perdiendo o que está disminuido. ¿Qué es un duelo? Un duelo es una reacción emocional ante una pérdida o ante la idea de una pérdida.
Y la pérdida puede ser real, una persona, un vecino, un familiar, un esposo, un hijo, o puede ser ficticia, ¿sí? Ficticia no, perdón, ideológica, que tiene que ver con el sentimiento de utilidad por haber estado trabajando toda la vida, viene la jubilación y hay un duelo por el rol laboral de toda la vida. La pérdida ideológica, por ejemplo, de la libertad, en presos, por ejemplo. O sea, estamos hablando de duelo como reacción universal que todos los seres humanos vamos a pasar lamentablemente en algún momento de nuestra vida. De todas maneras, los duelos también implican la posibilidad de elaborarlos, ¿sí? Que esto es tan importante que ustedes como agentes de la salud fomenten siempre, la elaboración de los duelos. ¿Cuáles son los duelos que está atravesando el adulto mayor? Son un montón. La jubilación, el duelo por el nido vacío, la ida de los hijos del hogar provoca sentimientos de desadaptación importantes. La viudez, la mudanza o los traslados, perder mi casa para irme a un geriátrico, para irme a una institución, para ir a un hospital un tiempo si tengo que hacer una operación. El prestigio o la integración social, que también tiene que estar de la mano con el trabajo. El duelo por el cuerpo sano, este cuerpo que va empezando a envejecer y va empezando a tener disminuciones en algunas capacidades. La rapidez mental y la lucidez, ¿cuántas veces escuchan, ay, no me acuerdo más nada, no soy la misma que antes? Ellos mismos empiezan a darse cuenta, siempre que no haya dando vuelta alguna demencia, porque una de las características de la demencia es que el paciente no lo identifica, empiezan a darse cuenta que ya no tienen más la misma agilidad mental de antes. La muerte de familiares y amigos, la agilidad motriz es muy frecuente y es algo que se lamenta mucho perder. La utilidad familiar, en este rol de proveer, de acompañar, de persona al que acudo para la toma de decisiones, a veces son los últimos en enterarse. La economía reducida, por la disminución de lo que están percibiendo en relación a la jubilación, y el cuerpo joven, esta cuestión casi estética también que es muy frecuente en las mujeres. Fíjense la cantidad y lo compleja que es la psicología de la vejez. ¿Qué pasa? Habiendo hablado un poco de todo esto, vamos a ir a hablar de aspectos que no son tan aislados del adulto mayor. ¿Qué pasa cuando un adulto mayor debe ser hospitalizado? Estamos hablando de hospitalización y no de geriátrico, porque para eso vamos a hablar dentro de un ratito. Pero ¿qué pasa cuando el adulto mayor es hospitalizado? Lo que yo les contaba recién, que internar al adulto mayor es una medida que debe ser muy bien valorada, sobre todo porque como el hospital y el sanatorio son lugares desconocidos que crean temor y se los relaciona con la muerte, provocan muchas veces reacciones emocionales adversas a lo que uno busca cuando se le interna, ¿sí? ¿Cuáles reacciones hay que estar atentos ustedes como personas que van a estar cerca del adulto mayor? A la excitación o apatía cuando la persona es distinta, digamos, si es una persona que es enérgica, que habla mucho, que es positiva, la ven decaída, la ven apática, la ven con aplanamiento emocional. Ahí hay que estar empezando a estar atento porque hay reacciones que se dan y que no son esperables del proceso de hospitalización. Esto se revierte. O la apatía, o la excitación en personas que son más tranquilas, que tienen un carácter más estable, empiezan a vérselos exaltados, a vérselos ansiosos, a verlos verborrágicos. Eso también es necesario tenerlo en cuenta. Cuando la hospitalización es larga, muchas veces provoca depresión y esto empieza a atrasar la curación de cualquier enfermedad de base por la cual se hospitalizó. Y muchas veces lo que provoca el hospital o el sanatorio es el síndrome confusional. No sé si alguna vez lo escucharon, que es esta cuestión de, como es un lugar nuevo y las cuestiones visuales y de adaptación no son las mismas que en mi hogar, se provoca una confusión que tiene que ver con que empezamos a ver que el adulto mayor está perdido. Empieza a preguntar cosas que uno ve fuera de lugar, empieza a tener reacciones que no son propias de él. Y tiene que ver con que la persona no se está pudiendo adaptar a la nueva situación. Y esto también se modifica. Hay ayudas visuales muy interesantes que se le puede poner en la habitación, que es la posibilidad de que entre luz natural, para que la persona empiece a reconocer cuándo es de día y cuándo es de noche, que la persona pueda tener televisor y pueda escuchar las noticias, pueda escuchar qué está pasando afuera, las posibilidades de ver ventanas, que pueda ver el clima, la posibilidad de poner un reloj, porque cuántas personas escuchan el qué hora es cada 5 minutos, eso
Sí, sí, tiene que ver con este síndrome que se va presentando. Entonces son pequeños recursos que cuando la persona los empieza a asimilar, empieza a volver este estado confusional, empieza a disminuir y la persona vuelve a la normalidad. Generalmente termina de mejorar en su casa, ¿sí? Es muy común esto. ¿Y cuáles son los comportamientos observables durante la internación? ¿Qué es lo que se ve? Se ve que el adulto mayor quiere curarse y acepta todo lo que se le dice, sí doctor, sí doctor, sí doctor, con tal de irse a su casa y rápidamente a su domicilio, más allá que después de los cumpleaños, sí. Al notar la preocupación de la familia y los amigos, esto es muy dado, desean permanecer internados aunque no lo manifiesten porque reciben amor y sienten que su figura es importante, situación que antes no ocurría. ¿Se acuerdan de la noticia del hombre que el día de su cumpleaños fue a fingir un dolor de cabeza al hospital y lo internaron? Bueno, esa persona lo que seguramente haya confirmado antes es que en ese contexto recibió un poco más de amor del que tenía en su casa o llamaba un poco más la atención y el día de su cumpleaños no lo quiso pasar solo. Algunos desean morir y se abandonan rechazando el alimento, la bebida, el incorporarse, etc. Y como esta cuestión de la hospitalización muchas veces termina desarreglando lo que quisieron ir a arreglar, en un montón de países desarrollados se está trabajando mucho con la atención geriátrica en domicilio, que es algo que acá nos falta mucho tiempo como para que sea algo accesible para todo el mundo. El cuidador de ancianos es parte del equipo de salud que concurre al domicilio y es una de las personas claves en los equipos de atención en domicilio. No sé si acá hay gente que trabaja desde el rol de cuidador, ¿sí? Un montón. Bueno, ahora vamos a ver un poco de los cuidadores en el domicilio. Distinto es una internación, como recién hablábamos, de una hospitalización de la persona que regresa al hogar, de aquellos que tienen una patología crónica y el entorno es un poco complicado o no, y se decide la institucionalización del paciente. Primero es importante señalar que las familias que reúnan las condiciones mínimas físicas y económicas para poder tener el paciente en su casa y tratarlo deberían ser fortalecidas y recibir programas de ayuda o redes de apoyo formales e informales, programas de atención domiciliaria que esté fortalecido a nivel municipalidad, gobierno, provincia, para que esas personas que pueden llegar a tener la posibilidad de quedarse en casa lo sigan haciendo, y para que las familias, que son los que tienen que ayudar y muchas veces que ejercer el cuidado, estén fortalecidas para que la persona no se vaya. ¿Qué pasa cuando se tiene que institucionalizar? Hay un dato que es muy importante, que es solo el 1,3% de la población argentina está institucionalizada en geriátricos. O sea que no es un número alto. Y nosotros tenemos que pensar este 98, no soy buena con los números, pero creo que es 93, 97, 99, 7. ¿Cómo? 92.7. No, 1,3 menos 100. 98, sí. Ahí está. Ese número que tiene que ver con todos los que sí siguen en su casa, digamos, nosotros tenemos un montón de posibilidades de seguir trabajando y de seguir fortaleciendo al paciente y a la familia cuidadora, ¿sí? Porque muchas veces lo vemos como antagónico, el paciente por un lado y los cuidadores por otro, y están relacionados absolutamente porque los cuidadores son los que más se enferman después por estar cuidando al enfermo también. Entonces, cuando el paciente recibe atención en su domicilio, muchas veces se dan cambios en el entorno, como el fallecimiento del esposo que cuida, o hay una dependencia o un deterioro en la salud del cuidador y queda sin soporte. Eso es cuando generalmente hay una pareja o un matrimonio anciano que vive en su casa. Si muchas veces hay más miembros del grupo familiar o está a cargo de otro grupo, de otro familiar, muchas veces se empiezan a dar dificultades en el cuidado y control del anciano por falta de tiempo, por enfermedad de la persona que lo cuida, por necesitar un respiro o un descanso, por todo el deterioro que la persona está teniendo y el agotamiento físico y psíquico. Además de que estas dificultades se dan aspectos emotivos que empiezan a afectar el núcleo familiar. Es muy frecuente la complejización familiar que producto de tener a alguien en casa que necesita cuidados y se empieza a dar problemas de pareja, problemas de relación con los hijos, y también muchas veces hay dificultades en los aspectos económicos o de otra naturaleza. Entonces esto lleva a que la familia tome la decisión de institucionalizar el adulto mayor. Como yo les comentaba recién,
Siempre que esta decisión sea compartida, la mortalidad disminuye y aumenta la calidad de vida del anciano institucionalizado, porque empieza a mejorar la adaptación del paciente al entorno nuevo donde va a vivir. En algunos casos, habitualmente cuando el anciano padece de deterioros cognitivos, como la pérdida de su autonomía mental, la decisión deben tomarla los familiares a partir de la indicación médica, y esto muchas veces debe ser acompañado por el profesional que está ejerciendo esta cuestión de decisión. ¿Por qué? Porque el acompañamiento profesional, la charla al adulto mayor que va a necesitar mudarse y demás, hace más fácil la tarea. Fíjense cuántos médicos hay hoy en día que en el consultorio está el adulto mayor acá y está el acompañante acá, ¿y a quién le habla? Sí, le habla el acompañante. Entonces muchas veces, siempre que lo permita el adulto mayor que haya ido, siempre que lo permitan sus facultades y demás, y si fue también hacerlo, es necesario dirigirse a las dos personas por igual. El reconocer con la mirada, con la palabra, al protagonista de la situación es vital para que la persona se sienta tenida en cuenta y no se sienta desvalorizada, que es algo que no pasa. Lamentablemente un montón de profesionales de la salud caemos en el error de mirar al familiar porque suponemos que nos va a entender más rápido. Y en realidad lo que tiene que pasar es una dinámica entre todas las partes pertenecientes a la entrevista. Bueno, ¿qué pasa con el maltrato a los ancianos? Algo muy frecuente hoy en día y es difícil de tratar porque muchas veces está escondido, muchas veces está normalizado, está naturalizado y está presente, como yo les contaba recién, en todas áreas del mundo. Los países desarrollados, por ejemplo como España, que es uno de los países que mejor planes gerontológicos tienen y mayor desarrollo en cuanto a lo que es vejez y calidad de vida tiene, también tiene serios problemas para manejar este problema de violencia geriátrica o violencia gerontológica. Desde 1970 más o menos, todo lo que empezó a tenerse en cuenta como abuso y negligencia en el trato de los ancianos emerge como un problema social privado que demanda reconocimiento y acción pública para que pueda encontrar una solución efectiva. ¿Qué quiere decir? ¿Que a partir de 1970 empezaron a darse los malos tratos? No. A partir de 1970 hubo una serie de leyes que surgieron y que empezaron a visibilizar la problemática de que no es normal el maltrato ni a los ancianos, ni a los bebés, ni a nadie de la sociedad, pero el área específica de los adultos mayores empezó a visibilizarse desde 1970. Los ancianos y los adultos tienen en semejanza que son parte de aquellos grupos vulnerables que hay en la sociedad, por lo tanto deben ser los más defendidos, ¿sí? Los adultos mayores, la mayoría de ellos no tienen los recursos como para poder hacer frente a la situación. No se olviden que si yo estoy dependiendo de alguien, estoy dependiendo en un montón de sentidos y no puedo delatar a esa persona en pos de la liberación porque me quedo sin lo que estoy necesitando también. ¿Cuál es la definición de maltrato? Es cualquier tipo de conducta que puede resultar en daño físico, psíquico, afectivo, moral o socioeconómico, por acción o negligencia hacia un sujeto que haya alcanzado la edad suficiente para la obtención de un beneficio jubilatorio. Fíjense que ahí dan a entender que es de un margen de edad en adelante. Y si tenemos que desmembrar un poco esta definición, vamos a encontrar palabras como abuso, abandono, violencia, negligencia, que está bueno que ustedes que están en relación con la persona protagonista lo sepan dividir y sepan diferenciar los significados, porque no es lo mismo. Abuso es una acción única o repetida por la falta de respuesta adecuada que ocurre en cualquier relación en la que existe una expectativa de confianza que produzca daño o angustia a la persona anciana. Abandono también es un tipo de maltrato y abandono también es violencia. Es la deserción de una persona que asumió la responsabilidad de proveer custodia física o cuidado de un anciano. Es el abandono de la función. Violencia es la acción u omisión cometida por una persona que atenta a la vida, la integridad corporal o psíquica, la libertad de otra persona. Compromete gravemente el desarrollo de la personalidad o perjudica la seguridad financiera también. Y negligencia, encontramos la pasiva y la activa. Negligencia es no atender necesidades físicas, psíquicas y afectivas
como espirituales. Encontramos la pasiva, que es la no intencional, que muchas veces se da por ignorancia, porque la persona no conoce cómo y qué tiene que hacer o cómo puede mejorarlo. Y la activa es la abstención intencional. Dejo de dar tal cosa, que muchas veces esta negligencia activa muchas veces está asociada al abandono. ¿Qué tipo de abusos y de maltrato existen? Hay económicos, hay psíquicos, hay físicos. ¿Cuáles están dentro de los económicos? Los hurtos, los robos, los fraudes, las estafas. ¿Cuántas veces escuchamos cuando vienen a la consulta que la persona que estaba anteriormente, que sacó todo o que su casa quedó... muchas veces un motivo de internación en un geriátrico porque están cansados de que en su casa les falte cosas, de que la persona que estaba antes no fue leal, no fue honesta. Dentro de los físicos, dentro de los psíquicos encontramos las injurias, las amenazas, la degradación que empieza a sufrir el adulto mayor por parte del cuidador. Y cuando digo cuidador, no estoy hablando solamente del cuidador rentado, del cuidador domiciliario capacitado, estoy hablando de la familia. ¿Sí? Estoy hablando de la familia, estoy hablando de hijos, estoy hablando de nueras, de yernos, estoy hablando de un sistema un poco más ampliado, pero no siempre el cuidador que cumple su rol profesional. Y dentro de lo físico podemos encontrar a un adulto con quemaduras, con apretones, con golpes, con sobremedicación. Más de una vez en casos de maltrato se escucha que lo sobremedicaban para que la persona duerma, que no moleste, que no pida. También dentro de lo físico hay abuso sexual, hay negligencia en el cuidado y hay hiponutrición. ¿Quién es la víctima en el maltrato? Cualquier persona ansiada puede ser maltratada, pero aquellas que son físicas o psicológicamente dependientes son las más vulnerables. La persona que veo débil, no solamente el adulto mayor autoválido, pero la persona que yo veo débil, que veo con alguna limitación, es más probable que sea maltratada que la persona, que el adulto mayor que es más autoválido. No hay diferencia de sexo, raza, religión ni estrato social. El maltrato lo ejerce aquellos que cuidan siempre, ¿sí? El profesional o la misma familia. Y el victimario generalmente es una persona cercana a la víctima, un familiar, un amigo, un vecino, un cuidador rentado, un profesional que lo atiende. O sea que fíjense que estamos abarcando un montón de posibilidades dentro de víctima y victimario. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el maltrato? Cuando vienen a la consulta y cuando hay que diseñar un plan gerontológico, se empiezan a indagar un montón de cuestiones para ver si la persona es propensa a ser maltratada, para evaluar qué dinámicas hay dando vueltas y para ver qué factores preventivos se empiezan a diseñar. Encontramos en el anciano una salud deficiente o un daño funcional. Muchas veces esto provoca la intolerancia, la irritabilidad de la otra persona, cuando no me entienden, cuando no lo hacen rápido. Un anciano que presente cambios de personalidad, aquellos ancianos que tengan agresión física o verbal, una intolerancia marcada del adulto mayor en cuanto a todo lo que el cuidador quiere proponer muchas veces, una conducta demandante, esto no me gusta, esto cambialo, tráeme esto, saca allá, esto muchas veces provoca muchísima intolerancia por parte del cuidador, y las alteraciones cognitivas que la persona puede estar presentando, los deterioros cognitivos. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el maltrato en el cuidador? Interpélense su propio rol, muchas veces se da esto y a quién tendrán que hacerle los reclamos correspondientes. Trabajo agotador, ¿sí? Que estén trabajando muchas horas, que no se les reconozca la cantidad de horas que están trabajando. Falta de espacio y tiempo personal, cuántas veces el cuidador no tiene tiempo de hacer un montón de cuestiones por la hiperexigencia de la familia o de la entidad que contrata. Sentimiento de aislamiento del cuidador, sentirse explotado por la persona que está empleándolos, falta de apoyo por parte de otros familiares, o sea que en casa se complejiza el tener que ir a trabajar, la responsabilidad absoluta del cuidado o incapacidad para recibir ayuda, falta de conocimiento o de comprensión por la tarea, falta de interés o compromiso, problemas personales que lamentablemente estoy llevando a mi trabajo, incapacidad para relacionarse con el anciano, falta de supervisión de las tareas, contacto mínimo con el mundo externo y también las historias de violencia, particularmente en la pareja, son muy difíciles de poder separar y más de una vez las termino llevando a todas las áreas de mi vida. Esos eran los indicadores de riesgo.
Ahora, ¿cuáles son los indicadores de presencia del maltrato? Y es ahí cuando ustedes pueden fortalecerse como recursos humanos al conocer esto y poder actuar cuando sea necesario. En la conducta de los cuidadores muchas veces se ve que están maltratando o que la familia está maltratando cuando no se permite la institucionalización con fines diagnósticos, se responde con hostilidad o evasivas cuando se le pregunta sobre algún tratamiento, alguna atención que dio, por lo que fuere, digamos. Impedir la entrevista solas con el anciano, por miedo a que el anciano termine develando cuestiones que se están dando. Tratar al anciano como niño u objeto, que recién la doctora Drago decía de la infantilización, que lamentablemente es muy frecuente, que se los trate como un niño cuando en realidad es lo opuesto. Solicitar psicofármacos de más, actuar en forma agresiva verbalmente, acusar al anciano por su incontinencia o su confusión, tener mínimo contacto verbal, visual o físico con el anciano, casi relegarlo y darle la medicación o lo que fuera necesario, pero no relacionarse con el anciano socialmente, y tener historia de haber maltratado a otras personas previamente. ¿Cuáles son? Por supuesto que la familia seguramente o el empleador no lo haya sabido al momento de la contratación. ¿Cuáles son los indicadores de la conducta de los ancianos? El anciano se vuelve pasivo, se vuelve resignado, hay un retraimiento claro, hay desamparo, desesperanza, tristeza. A veces existe lo contrario, digamos, y se puede ver una exaltación, una agitación o una ansiedad cuando llega alguien y le quiere mostrar algo que no está pudiendo decir. Hay contradicciones o ambivalencias en el discurso. Hay reticencia a hablar. Evita contacto físico, ocular o verbal con el cuidador. Empieza corporalmente empieza a ver que hay cuestiones de sometimiento a la persona. Y hay excesiva dependencia de su cuidador también. Aunque suene paradójico, muchas veces hay excesiva dependencia porque, como yo les decía recién, más de una vez estoy necesitando al que me agrede porque es el único que me está cuidando también. Y no lo quiero ofender para que por la duda no me siga agrediendo más. ¿Cuáles son los indicadores sexuales cuando hay un anciano abusado o cuando hay prácticas sexuales inadecuadas? Hay conductas agresivas de aislamiento y autoagresión en el anciano. Presenta signos y síntomas como, por ejemplo, infecciones recurrentes, dolor, hematomas, sangrados de la región genital o anal. Hay dificultad en la marcha, dolor abdominal sin causa aparente. La ropa interior muchas veces puede estar desgarrada o manchada. Y se comporta de forma diferente e inapropiada ante la presencia de ciertas personas. Empiezan a hacer comentarios que antes no hacían, empiezan a tener un tipo de comportamiento que antes no tenían. ¿Cuáles son los indicadores físicos de maltrato? Acá tenemos que estar atentos a la pérdida de peso, la desnutrición o la deshidratación, siempre que no exista una patología de base que lo justifique. Hay marcas, hematomas, quemaduras, laceraciones, escaras, heridas, hay palidez, no presentan atención adecuada, hay higiene pobre de la piel, ahí estamos viendo que hay cuestiones que no se están atendiendo. Muchas veces están sucios, la vestimenta no es apropiada, y también se ve la falta o mal estado de la conservación de las prótesis, los anteojos, los audífonos, las dentaduras. Empieza a ver que hay cuestiones muy desatendidas también. Y uno de los índices de maltrato también son la evidencia de administración incorrecta de medicamentos. Los financieros son un anciano que firma un documento legal o un poder cuando en realidad no está con suficiente capacidad de comprenderlo, no es suficientemente autoválido para comprender lo que está pasando. Hay cuentas o facturas atrasadas, alquiler sin pagar, que esa familia sí dejó el dinero para que el cuidador pueda pagar, o la misma familia que es cuidadora debe pagarlo y no lo hace, se está quedando con dinero. Empiezan a desaparecer elementos personales o de la casa, de la vivienda. El nivel de cuidado del anciano no corresponde a las posibilidades económicas, empieza a haber un anciano que está muy descuidado, que no es relacionable con la entrada de dinero que posee. Empieza a haber firmas de documentos diferentes en la verdadera firma del sujeto, hay una duplicación, digamos, de firmas, y hay movimientos inusuales de las cuentas bancarias, aun cuando la persona está dentro de la casa y no hay justificación para que lo esté. Bien. Para poder ir terminando, podemos empezar a hablar de que las causas del maltrato, cuando hablábamos recién también que la negligencia es una causa de maltrato, pueden nacer desde la ignorancia o la falta de experiencia también. No siempre el maltrato es intencional, esto es importantísimo que se pueda saber, porque más de una vez uno tilda de malo o de maldad
a la persona que ejerce el maltrato, y más de una vez el que está ejerciendo el maltrato es una persona que ignora un montón de cuestiones y no tiene que ver con la bondad o la maldad. Si el cuidador de ancianos detecta el maltrato, es prioritario que todo lo constate en el registro de informes diarios, que es un aspecto necesario para si tiene que haber un curso legal. Seguramente las personas que cuidan ancianos saben que llevan un acta o un registro diario donde se anota qué hizo, cómo se portó, qué se le administró, qué movimientos, si hubo algo inusual, si hay que anotar. Esa persona debe anotar y debe empezar a hacerse cargo de las evidencias que está constatando. Si la causa es el estrés, intolerancia o resentimiento de familiares, el cuidador puede aconsejar la puesta en contacto con centros de día, establecimientos geriátricos, otros cuidadores o el servicio social de la mutual a la que pertenezca para empezar a canalizar el cuidado y para que empiece a desagotarse este sistema que se empieza a ver como colapsado. Si tienen confianza con la familia, también pueden sentarse y decirles que están viendo actitudes que no son propias del anciano, que qué está pasando. Y si el maltrato es intencional o si la familia rechaza la ayuda, se debe efectuar la declaración policial en cualquier comisaría, dejando constancia de la situación observada para que se comience el curso legal que lamentablemente es que le corresponde y que es necesario para el bienestar de cualquier persona. Bueno, y acá para terminar les dejo una frase de un autor que habla de vejez, que dice: solo se envejece cuando se abandonan los ideales. Los años arrugan la piel, el pesimismo arruga el alma. Uno es tan joven como su fe, tan viejo como su temor, tan joven como la confianza en sí mismo, tan viejo como su duda, tan joven como su esperanza, tan viejo como su desesperación.